Hola a todos, mi nombre es Julián Rebón, profesor del taller de cambio social, y quería compartir con ustedes unas breves reflexiones acerca de la acción colectiva y la protesta en el marco de la crisis precipitada por la pandemia del COVID-19. A diferencia de otras crisis en nuestra historia, en la historia de nuestra América, esta no es una crisis con masas en las calles. Y esto se debe a que, si bien esta crisis impacta en las variables claves de la acción colectiva, lo hace de un modo contradictorio o paradójico. Por una parte, es una crisis y como tal potencia la privación absoluta, ¿no? Que en el marco, como en toda crisis en sociedades capitalistas, esa privación tiene, ¿no?, efectos regresivos, es decir, golpea más duro en aquellos que menos tienen. Tal vez en intersección, en esta crisis en particular, con la estructura etaria, ¿no? Aquellos con edades más avanzadas las padecen en mayor medida. En este marco, y en el marco concreto en el cual interactuamos en nuestro país, cada vez más se muestra que esta crisis no solo nos priva a todos de elementos, ¿no?, sino también que lo hace de modo diferencial según sectores sociales. Por eso también la privación relativa incide acá. En ese sentido uno podría pensar, bueno, estos son elementos que potencian la posibilidad de la emergencia del conflicto. No obstante, la crisis afecta otros dos elementos claves de la acción colectiva, ¿no? La distribución de poder y sobre todo el poder estructural y las condiciones de la estructura de oportunidades políticas en general, afectando las dos formas clásicas de la acción colectiva en nuestro país y en otros territorios del mundo, la huelga y la movilización. La crisis, en particular, las políticas sanitarias desarrolladas de paralizar ciertos sectores considerados no esenciales, obviamente al paralizar la producción debilitan la posibilidad de los trabajadores asalariados, ¿no?, de reclamar por sus derechos con su herramienta clásica que es la huelga. La huelga se basa en la no cooperación. La no cooperación se basa en la importancia que tiene la acción del trabajador. En este caso, con sectores de la producción paralizados y con crecientes niveles de desempleo, obviamente la actividad huelguística se ve muy afectada. El segundo elemento, la movilización, obviamente la política sanitaria de distanciamiento social y de cuarentena, de confinamiento en los domicilios, obviamente altera las condiciones para la movilización. El distanciamiento físico es también social en la medida que altera los patrones de organizarnos socialmente. Encontramos un repliegue, ¿no?, de la acción colectiva, no una desaparición. Este país sigue siendo Argentina, ¿no? Y lo que vemos es precisamente cómo la acción colectiva se repliega a dos lugares. A las redes, ¿no?, que de algún modo fortalece una tendencia que ya veníamos viendo, ¿no?, la acción colectiva virtual en las redes sociales. Y la otra es la acción colectiva en las viviendas, en los balcones, en las ventanas, ¿no? Hemos encontrado el primer ejemplo en la conmemoración del 24 de marzo con pañuelos en la ventana. Hemos encontrado formas de acción colectiva que no implican protesta, como el aplauso al personal de salud. Pero también hemos encontrado cómo, a igual forma que en otros momentos en nuestro país, ¿no?, cómo también la protesta social de algún modo es expresada y ordenadora de un clivaje político, ¿no? Y encontramos también los cacerolazos, ¿no? Capaz el cacerolazo más importante fue aquel en torno a una presunta o denunciada liberación de presos, ¿no?, que de algún modo, si bien expresa elementos sociales, también expresa una oposición política a través de formas de oposición social. No es nada nuevo, se expresó en 2008, se expresó en 2017, se expresó en distintos momentos de nuestra historia la disputa política a través de formas de protesta social. Lo novedoso es el repliegue que esta asume, ¿no? Entonces, este es el mapa más o menos general, ¿no? No se potencia la conflictividad, esta tiende a disminuir y tiende a asumir nuevas formas. Ahora, empezamos a encontrar en nuestro país, pero sobre todo en otros territorios, en nuestra América y del mundo, modos de algún modo de romper este repliegue de la protesta.
En primer lugar, un componente que viene de arriba, ¿no? Y que lo encontramos, por ejemplo, en las movilizaciones de Vox en España, de Bolsonaro en Brasil, y algunas novedosas que aparecieron en estos días, ¿no? De los libertarios hace de mayo, ¿no? Que de algún modo son sectores que, con una especie amparados en un negacionismo pandémico, ¿no? Acometen la tarea de la movilización. Claro, siempre el concepto de estructura de oportunidad nunca nos debe hacer olvidar que depende de cómo se percibe esa estructura de oportunidad. Y si alguien percibe que no es un problema, no hay un virus o el virus no es significativo, obviamente puede ser una potencialidad para la movilización. Y entonces encontramos estos sectores que aprovechan esa endija para movilizarse. Por supuesto, son pocos, son minoritarios en nuestro país, pero no hay que despreciar qué se puede estar constituyendo en este sector, ¿no? El ejemplo de Brasil nos debe siempre llamar la atención. Y otro componente que empieza a venir de abajo, que tiene que ver con precisamente aquellos contextos en los cuales la política de redistribución no llega y el control social falla, ¿no? Lo encontramos en Ecuador, lo encontramos en estos días en Chile, ¿no? Aquella protesta que emerge de la necesidad y de visibilizar una situación injusta e inhumana, ¿no? Y vemos también, el ejemplo de Chile es paradigmático, cómo esta movilización puede fácilmente derivar en violencia colectiva, ¿no? En tanto esa sea la dinámica que establezcan las fuerzas de seguridad. Dicho este pantallazo breve de ciertas tendencias de la acción colectiva y la protesta en nuestra región, en nuestro país, simplemente quiero terminar con un señalamiento. Un señalamiento, ninguna predicción, ¿no? Precisamente si algo nos alertan las crisis es del carácter indeterminado de lo social, pero también de esa capacidad de las crisis de desbloquear la actividad intelectual y poder pensar otros modos de organización. La protesta para los sectores populares es un elemento clave, Para aquellos que no tienen poder político de por sí, que no tienen poder económico de por sí, la protesta, la movilización es un elemento significativo para incidir en la vida política. Estamos ante una crisis. Como toda crisis, es regresiva en sus efectos. Lo que suceda a futuro, cómo salgamos de esta crisis, la Argentina por venir, el Estado por venir, va a depender también de la capacidad de movilización de los sectores populares. De cómo, durante la salida de la pandemia, recrear la acción colectiva y potenciarla. Cómo organizarla con base en la fuerte y rica historia de nuestro país, con base en las ricas redes organizativas y sociales que hoy se expresan en la acción cotidiana en los barrios, ¿no? Cómo esa potencia pueda expresarse también en el espacio público. La Argentina por venir también es la Argentina de lo que hagamos con ella. Y como hemos aprendido en el campo de la sociología y enseñamos muchas veces, el conflicto y el cambio social van de la mano. Muchas gracias.